de Juan, capítulo número 3. Saludamos a quienes nos están mirando por Facebook Live. Dios bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren, y a los que nos van a observar luego lo puedan hacer y puedan edificar su vida a través de la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios les edifica, compartan con sus amigos, con hermanos, con personas que no han creído en el Evangelio, para que crean y así de alguna manera hacer evangelismo. Capítulo número 3 del libro de Juan, Evangelio Juan, versículo número 1 hasta el versículo número 5, lo vamos a leer, sígame con su vista. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tomen su lugar, mis hermanos, ocúpense con toda confianza y dispongan su corazón para oír la palabra del Señor. En esta ocasión, esta enseñanza está bastante extensa, puesto que cuando terminé de escribir los textos bíblicos, me di cuenta de que era una lista enorme. Y dije: wow, ¿a qué horas escribí todo eso? ¿A qué horas hice la lista? Bueno, fueron alrededor de 6 horas, 7 horas. Pero para poderla desarrollar en 1 hora y 10 minutos, poquito más, Dios me va a ayudar, hermanos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Procuraré, hermanos, darles este alimento no adulterado para edificación de sus vidas, porque han venido a edificarse, han venido a escuchar la palabra de Dios, que alimenta su ser, alimenta su corazón, su vida espiritual, para ser buenos siervos de Dios. Amén, hermanos. Para que realmente ustedes crezcan en el conocimiento del Señor. No que yo sea un maestro por excelencia, pero algo sí tengo de compromiso con ustedes, porque el Señor lo ha puesto en mi corazón, que es de traer enseñanza. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El mensaje de hoy lleva por tema: cómo entrar en el reino de Dios. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Y por qué es necesario saber cómo entrar en el reino de Dios? Porque nosotros creemos que hay un reino de Dios, y que a través de la Escritura vamos a ir comprendiendo qué es este reino, quiénes entran a él y para qué entran a él. Por tanto, necesitamos saber cómo entrar en el reino de Dios, porque hay mucha gente, muchas personas sobre la faz de la tierra que quieren entrar. Muchos, de diversas denominaciones, de diversos lenguajes,
diversas culturas, países quieren entrar en el reino de Dios. Pero hay la tristeza de que algunos no saben cómo entrar y están dándole vueltas, tocando puertas a ver qué puerta es la adecuada, y forman caminos para llegar, porque dicen que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Pero no es cierto. Tal vez a ese lugar sí, pero al reino de Dios solo hay una forma de llegar, solo hay una manera para llegar, y hoy vamos a estar viendo cómo entrar en el reino de Dios. Sabe que la escritura, los versículos que hemos leído, a mí me gusta siempre volver a leerlos, narra de un personaje. Hay un personaje en esta lectura que leímos, además de Jesucristo. Hay un personaje llamado Nicodemo. Dice que este hombre llamado Nicodemo llegó a Jesús de noche. La pregunta es: ¿por qué este hombre llegó a Jesús de noche habiendo día? ¿Verdad? Habiendo día. En la noche duerme uno. Pero este hombre llegó de noche, y llegó de noche por una razón. La razón que lo motivó a escoger las horas de la noche para acercarse a Jesús era porque tenía sobre él una carga que no le permitía, a la luz del sol, con esa confianza acercarse a Jesús para preguntar, para conversar con él, porque él era fariseo. Esta era la carga que él tenía, que le impedía con esa confianza acercarse a Jesús para preguntar, para saber, para conocer más de este evangelio, porque estrictamente los fariseos tenían prohibido aceptar esa enseñanza. La vez pasada, hace un tiempo, les di a conocer lo que era un fariseo. Pero a veces se nos olvida, hermanos, también a mí se me olvidan cosas, es cosa de humanos, normal. Pero quiero dejarles saber una vez más qué es un fariseo, para que conozca ese hombre que llegó a Jesús. El fariseo o los fariseos eran un grupo o un movimiento político y religioso que se encargaba de estudiar la ley oral de los judíos y se encargaba de interpretarlas, pero no solo de interpretarlas, sino que a poner costumbres y tradiciones aprendidas de los antepasados o formadas por ellos mismos, e imponerlas a su grupo religioso o a las personas a quien ellos enseñaban, para que ellos la practicaran. Esto era un fariseo. Y Nicodemo era uno de esos hombres, maestros. No cualquier maestro, sino un principal entre los judíos. Una persona con vasto conocimiento de ley de Dios, de costumbres religiosas, tradiciones religiosas, y era el encargado de enseñarlas a las demás personas. Pues este hombre religioso, fariseo, que su religión fariseica, según la historia, dice que fue formada después de la edificación del segundo templo de Salomón, en el año 515 antes de Cristo. Ahí empezaron los fariseos, el fariseísmo. Empezaron a enseñar tradiciones y a apartar a las personas, a los judíos, de la ley
de los decretos, de los mandamientos, de los estatutos de Dios. ¿Verdad? Y este hombre, fariseo, se acercaba a Jesús de noche. ¿Qué creían los fariseos? ¿Qué creían ellos? Dice, creían en la libertad humana, o sea que cada quien puede hacer lo que bien le parezca. No hay una ley que nos prohíba, sino cada uno lo que según piense, así haga. Creían en la inmortalidad del alma. Creían en que los malos eran castigados en el infierno. Creían en la resurrección. Creían en la obligación de obtener, o mejor dicho, de obedecer a sus tradiciones interpretativas, como sus oraciones, sus ritos, por los cuales estaba la purificación. Ellos inventaron rituales, como lavarse las manos muchas veces antes de comer, ¿verdad? Como muchas otras. También estaban dispuestos a obtener influencia política e implantarla en la vida del pueblo de Israel o el pueblo judío. O sea, a estos fariseos les encantaba tener puestos en la política, o tener un amigo, o tener influencia en la política. Por una parte, enseñaban alguna que otra ley de Dios, mandamiento del Señor, acompañado del resto de sus tradiciones, pero se mezclaban en la política. Hoy todavía prevalece esta religión en la que le encanta tomar lugar, tener posiciones con los gobiernos. Le encanta, le gusta que lo reconozcan a nivel mundial. Lugar donde hay un gobierno, ahí está. Y pone sus consejos, impone leyes, apoya a los gobiernos. Eso es el fariseísmo. Así era como vivían los fariseos. Les encantaba toparse y llevársela bien con Roma, con el gobernador, con el emperador. Pues esta clase de hombre llegó a Jesús. Y llegó, dice que a preguntar, o mejor a aclararle algo o a platicar con él, y le dice: Rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. Rabí es sinónimo de rabino, que es maestro. Este hombre le dijo a él maestro. Rabí. El maestro puede llamarse maestro su excelencia. Era un líder espiritual o maestro religioso que estudiaba y conocía la ley oral del judaísmo. Este hombre le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Conocemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sin Dios no está con él. Se nota que tú sí eres un maestro. Se nota que contigo sí está Dios. Y yo me he estado preguntando, ¿por qué dentro de nosotros, los que somos rabí, no hay uno como tú? ¿Será que Dios no está con nosotros? Maestro, rabí, tú haces señales las cuales nunca hemos visto. Dios está contigo. Estaba inquieto el fariseo. Estaba inquieto porque en el fariseísmo no se veía nada similar. Eran maestros, conocían.
Eran estudiosos. Habían ido a estudiar 5 o 6 años teología. Sabían descifrar, pero no sabían hacer lo que Jesús hacía. Señales. Entonces este hombre, Nicodemo, le entró la curiosidad. ¿Cómo es que sabemos tanto? ¿Cómo es que sabemos tanto? Y este Jesús, que no es fariseo, no solo sabe, sino se mira con las señales que hace. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esa respuesta con la conversación que le llevó el fariseo? ¿Qué tendrá que ver? Parecen dos temas opuestos. Uno hablándole acerca de que conocía de que Dios estaba con él, y Dios hablándole de otro asunto. ¿Qué es este asunto que está sucediendo en esta escritura, hermanos? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La clave está en las señales que tú haces. Por eso el Señor le dice, es que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Porque cualquiera mira las señales, porque son visibles: un sano, un enfermo sanado, un leproso con la piel limpia, un muerto resucitado, un paralítico caminando, un ciego mirando, un sordo oyendo. Eso lo puede ver la gente. Y el fariseo le gustaba, él quería ver señales para creer al evangelio. Entonces lo que lo llevó a Jesús fueron las señales, no por el conocimiento, sino las señales que miró. Se acercó a Jesús y Jesús le dijo, es que el reino de Dios de verdad se ve, no por las señales, sino porque nace de nuevo. ¿Sí comprenden, hermanos? Para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios, hay mucha gente que está buscando señales. Y porque piensa que hay señales, ese es el camino al reino de Dios. Hubo una aparición por allá en la montaña. Hubo una aparición en un vidrio. Una aparición en un sartén. Una aparición por allá. Ese es el camino. Esa es la manera de entrar en el reino de Dios. Las señales que estamos mirando. Pero Jesús le da una cátedra al fariseo. Y le dice, solamente los que han nacido de nuevo pueden mirar realmente el reino de Dios. Tú ves la manifestación, pero tú no ves el reino de Dios. Hay mucha gente en la actualidad que todavía no ha nacido de nuevo. Hay personas que no han nacido de nuevo. Sí ven señales, pero no han nacido de nuevo. Sí dicen aleluya, pero no han nacido de nuevo. Sí cantan, pero no han nacido de nuevo. Hasta oran, pero no han nacido de nuevo.
practican tradiciones, pero no han nacido de nuevo. ¿Y cómo entrar al reino de Dios? A través del nuevo nacimiento. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, hermanos. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Porque usted, como yo, quieren entrar al reino de Dios. ¿O me equivoco? Y muchos de los que nos están mirando o nos van a mirar, y que aunque no nos estén mirando, muchos en todas partes quieren entrar al reino de Dios. ¿Sabe que el miércoles surgió el comentario del rey, el que dice que yo sigo siendo el rey que acaba de fallecer? No voy a burlar del muerto, ya está muerto. Pero cuando una persona famosa fallece, ¿a dónde lo mandan? Al reino de Dios. Todos entran en el reino de Dios, ¿verdad que sí? Y en el reino de Dios están cantando, actuando, llorando, tocando algún instrumento. Todos entran al reino de Dios. Tienen una mentalidad como el fariseo. Pero la realidad es que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. No por cantar, no por orar, no por leer. No, se trata de nacer de nuevo. Y el fariseo decía, tú haces muchas cosas. Sí, pero tú no las puedes ver en realidad. Lo que en realidad es, no lo puedes ver, porque para poder verlo necesitas nacer de nuevo. Versículo número 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Arriba dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero aquí abajo ya más explicado al fariseo, porque el fariseo dice, ay, ¿cómo será eso? ¿Cómo es ese misterio que hay que nacer de nuevo? ¿Será que siendo yo un viejo podré entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Esa es una idea media descabellada. Le faltaba un poquito de análisis a este fariseo. Entonces el Señor le explica, le dice, mira, de cierto te digo que el que no naciere de agua, ya la cosa se va despejando, ya no es nacer de nuevo, ya es nacer de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La clave para entrar en el reino de Dios está en nacer de agua y nacer del Espíritu. No porque lleva la Biblia en la mano. No, como ya le dije, porque parezca que va en el camino en el reino. No, es que si no ha nacido. ¿Comprenden, hermanos? Todavía falta. Estamos calentando motores. Amén. En este versículo número 5 encontramos tres incógnitas. Incógnita número 1, que es nacer del agua. Incógnita número 2, que es nacer del Espíritu. E incógnita número 3, que es el reino de Dios. Porque ayer entrevistaba yo a mi familia. Siempre cuando estudio, siempre contacto con los cercanos y les hago preguntas. Y les decía, ¿quién mató a Goliat? David.
¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién es el hombre más fuerte de la tierra? Sansón. ¿Quién se lo tragó un pez? A Jonás. Preguntas simples y luego les digo, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es nacer de agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? Sabemos que Jonás cayó en el vientre de un pez. Fácil. Que 5 piedrecitas tomó David para matar a Goliat. ¿Y qué fue lo que mató a Goliat? La espada, cuando le degollaron. Muchos dicen que la piedra lo mató. No, la piedra lo derribó. Lo noqueó. Pero ¿qué es el reino de Dios, mis hermanos? ¿Qué es nacer de agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? Estas son cosas que la iglesia debe de saber. Esas son las cosas que se deben enseñar para que la gente nazca de nuevo. Para que la gente de verdad nazca de nuevo, porque si no van a ser los mismos toda la vida y no van a entrar en el reino de Dios. Engañados van a estar. Y cuando se muera, lo van a mandar a cantar junto con el otro, lo van a mandar a aplaudir junto con el otro, lo van a mandar a tocar instrumentos junto con el otro. Y la realidad es que no va a estar en otro lugar. Pero la iglesia, nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, que de verdad estaremos en el reino de Dios. Y que usted, o que si yo muero antes que usted esté seguro de que el hermano Orozco, ese hermano, de verdad se entró en el reino de Dios y no me mande a un lugar donde no estoy. ¿Verdad, hermanos? ¿Cierto o no es cierto? No vaya a mandarme a otro lugar donde no estoy. Gloria a Dios, porque el creyente da evidencia de dónde va. Si yo muero, usted no va a estar pensando, el hermano se salvaría, no se salvaría. ¿Cómo? Tiene que dar evidencia. Tiene que verse, tiene que mostrarse, tiene que haber dado cuenta de que nació de nuevo. Si no, Nel, dicen en Guatemala, Nel pastel. No. ¿Qué es el reino de Dios, mis hermanos? Primero definamos la palabra reino. ¿Qué es reino? Reino dice que es un territorio cuyos habitantes están sujetos o gobernados por un rey. Ese es un reino, un territorio donde los habitantes, quien los gobierna, es una persona que lleva el título de rey. El gobierno de Dios se llama un gobierno teocrático. Así se llama el gobierno de Dios, teocrático. Teo quiere decir Dios o Dios con nosotros. Cracia quiere decir gobierno. Democracia es demo, pueblo, cracia, gobierno, gobierno del pueblo. Aristocracia, aristo quiere decir mayores, mejores. Cracia sigue siendo gobierno. Aristocracia, gobierno de los más grandes, de los más poderosos. Entonces el reino de Dios es un reino teocrático, en donde quien manda, en donde quien es el rey, es Él. Es Él el reino. El reino de Dios se menciona en Mateo 13:11. Hay muchas citas bíblicas, pero 4 citas bíblicas voy a tomar yo. Mateo 13:11 dice, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. El reino de Dios también se conoce como el reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Miren lo que dice Jesús. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado.
En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Dios también se llama reino de Cristo, o reino de Dios, o reino de los cielos. Cuando usted escuche la palabra reino de los cielos, reino de Dios, reino de Cristo, es el mismo lugar. Amén. Y aquí dice que a ese reino de Cristo o de Dios no hay fornicario o inmundo o avaro, que es igual que un idólatra, entra. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad la gente los manda al reino de los cielos y entran según al pensamiento de la gente. Estos están entrando allá. Descanse en paz. Así le dice cuando alguien muere, descanse en paz, Dios lo tenga en su santa gloria. No le hace que era. Si se murió por andar manejando ebrio, en su funeral, Dios lo tenga en su santa gloria. Si se murió en la guerra, o allá de maloso por asesino o por ladrón y le pegaron un balazo los policías, y en su funeral, Dios lo tenga en su santa gloria. Parece que a la vista de los hombres todos caben en la gloria de Dios. Todos caben en el reino de Dios, en el cielo. No es así, mis hermanos. Por esa idea, por esa mentalidad, porque no les enseñan a las gentes quienes realmente van al reino de los cielos, es que mucha gente vive como vive y no les importa. Incluso mucho creyente, mucho evangélico, mucho cristiano entre comillas, porque no se les enseña cómo se entra al reino de Dios, se está perdiendo. Y cuando muere piensa que se fue al reino de Dios y no se fue al reino de Dios. Por eso usted está aprendiendo aquí. Amén. Aprendiendo. Abra su recipiente y empieza a llenar de la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué otra parte? También en Lucas 22, 29 al 30 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os entréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Nuevamente aquí dice que el reino, ahí dice para que comáis y bebáis, pero el término comer y beber es un término terrenal para decir que en ese reino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que está hablando terrenalmente para que comprendamos qué es lo que hay cuando se sienta uno a comer y a beber. Por ejemplo, cuando usted sienta a comer y a beber, ¿qué es lo que sucede en usted? Un reposo, un descanso, ¿verdad? Y que empieza a fortalecerse y a llenarse para continuar su jornada. En el reino de Dios habrá ese descanso para las personas. Claro, para las que entren en el reino de Dios, no para las que cualquiera los manden. No, equivocados, equivocados. Ellos ni un poquito de agua van a recibir, según lo dice la escritura, cuando el rico decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que unte su dedo con un poco de agua en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Pero en el reino de Dios habrá paz, habrá tranquilidad. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Según Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos, en su manifestación y en su reino. Hay muchas más citas bíblicas que hablan acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Y ese mismo reino es ese territorio gobernado por un rey que no es Satanás, que no es el pastor, que no es el obispo, ni el apóstol.
es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que gobierna ese territorio, ese reino en los cielos. Muchos dicen que el reino de Dios bajó a la tierra y que está establecido aquí en la tierra. El reino de Dios tiene su sede en el cielo. Allá está su sede. Pero se manifestó a los hombres y no vino a poner su sede a la tierra. La sede del reino de los cielos no está en la tierra. Vino solamente, envió al rey. El rey vino a la tierra a mostrar su reino, cómo es su reino, para invitar a las gentes a entrar a su reino. Pero el reino no vino a la tierra a establecerse y a formarse como algunos dicen. Porque hay algunos que dicen que esta tierra será renovada y aquí viviremos eternamente. Eso es mentira. Porque los cielos y la tierra están reservados para el día del juicio. Así dice la Escritura. Y que estos cielos serán, los cielos que ahora conocemos serán deshechos. ¿Verdad? ¿O estoy diciendo yo mentira? Es así. Entonces, por lo tanto, el reino de Dios no tiene su sede aquí en la tierra. El que tiene su sede aquí en la tierra es el príncipe de este mundo. Por eso Jesús dijo: estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Esto quiere decir, habitan temporalmente en un reino, pero no son de ese reino. No pertenecen, su gobernador, su rey no es ese, es otro rey. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mateo 3, 1, 2 dice: en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, escúchelo bien: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Arrepentíos porque el reino de los cielos. ¿Quién es ese personaje que dice el reino de los cielos? ¿Quién es ese el que representa el reino de los cielos? Jesucristo. En otras palabras, arrepentíos porque Jesucristo ha venido y se ha acercado. El Rey de Reyes se ha acercado. Arrepiéntanse. La sede del reino celestial está en el cielo. No lo vamos a mirar nosotros aquí como tal. El Señor nos da una probada. Nos muestra, por ejemplo, cuando Jesús hizo milagros. Por eso es que este hombre Nicodemo se da cuenta que este gobierno, este reino es diferente. Porque ahora con este hombre se levantan los muertos. ¿Por qué es que se levantan los muertos a través de Jesucristo? Porque su reino no es de este mundo, es celestial. ¿Por qué se sanan los enfermos? Porque el que trae la sanidad no es de este mundo, es del mundo de donde no hay enfermos, es del reino de donde no hay muertos. Entonces, eso se vino aquí a la tierra. Jesús trajo esa esperanza a los hombres. Mateo 26, 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más, salud, más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que la sede del reino de los cielos no es la tierra. Vino, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado no quiere decir que se vino a establecer. Es como las embajadas de los países. La embajada de México en Estados Unidos. México no está aquí. Guatemala no está aquí. Solo su representante que viene a darle cobertura, ayuda a los gobernados por ellos.
¿Entienden? El hecho de que haya embajadas en Estados Unidos no significa que le da derecho a las personas a hacer colonias de sus países guatemaltecos acá y vamos a vender tamales afuera y vamos igual a vivir allá, igual que allá aquí. No, porque no estamos en el reino donde nacimos. Tenemos quien nos represente, pero no significa que nos tenemos que vivir como tal, porque pertenecemos a otro reino. A menos que pertenezcamos a este reino, entonces, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino a presentar su reino. Y dice, para confirmar de que el reino no está establecido aquí, que no sucede aquí, dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No dice en la tierra, en el reino de mi Padre. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 26, 29. No, perdón. Juan 14, 23. Alabado sea el nombre del Señor. Es Mateo 14, 2, 3. Permítame, hermano. Aquí un guión confunde. Y un guión me ha enviado otra escritura. Gloria a Dios, aleluya. Perdón, es Juan 14, versículo 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa de mi Padre también es el reino de Dios. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre. ¿Dónde está la casa del Padre? ¿En la tierra? No, en los cielos. Allá está el reino de Dios. Dice, y hay muchas moradas. ¿Para qué están hechas las moradas? Para los que son del reino, los que van a entrar en el reino. Y si podría decirlo así, hasta nombre tienen. Hasta nombre tienen. Están los espacios ahí. Es una manera de explicarlo terrenalmente. Así que cuando alguien muere por aquí y lo mandan para allá, se va a dar cuenta que no tiene lugar reservado. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a expulsar de ahí. La Biblia dice que había uno que no estaba vestido de fiesta. Le dijo, amigo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué hacía ahí? Se coló. Se coló. El que no entra por la puerta no es de las ovejas. Este es un saltador. ¿Sí? Se saltó el muro. Ilegal. Amigo, tú no perteneces a este reino. No tienes nombre. ¿Por qué no pertenezco a este reino, Señor? ¿Por qué no pertenezco? Porque no entraste en el reino. Te mandaron. Te mandaron, te dijeron que saltando era la manera de entrar, pero no. Una puerta. Como en todos, para entrar hay una puerta. Pero hay quienes están enseñando que se puede entrar de cualquier forma. Saltando, brincando, con trampolín, con paracaídas.
con lo que sea, y con tal de que allá arriba, mira, cuando mires el reino te sueltas y te vas a entrar. Sí, entras, pero no vas a caber, no tienes lugar ahí. Te van a sacar. ¿Para qué vivir engañados? Es mejor entrar bien. Aunque entrar bien me cueste, pero es mejor entrar bien en el reino de Dios. Aunque sea un inmundo, bueno, quieres entrar en el reino de Dios, deja de ser inmundo. Porque si quieres entrar inmundo, hay un detector allá, hay un detector de cosas inmundas. Y media vez cayó el primer pie, pi, 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 y suenan las alarmas. Aquí está una persona que no debe de estar. Claro, eso es una manera terrenal y figurativa para que comprendamos, porque allá no hay detectores, hermanos. Allá no está Pedro en la puerta viendo quién se va para acá y quién se va para allá. Pedro no tiene las llaves de allá en el cielo, como algunos han engañado y han hecho creer que cuando yo me muera yo le voy a decir a Pedro que me deje entrar. Sí, cómo no. Sí, cómo no le vas a decir a Pedro que te deje entrar. Cuando te peleas con tu mujer ni siquiera te deja entrar ella, que será Pedro. Cuando llega tarde al trabajo no lo dejan entrar en el trabajo. ¿Qué será ya en el reino de Dios? Pedro, ¿qué? Ve cómo engañan a la gente. ¿Cómo engañan a la gente? El reino de Dios es algo serio. Es de vida o de muerte. Es de salvación o de condenación. No podemos estar enseñando mal a la gente para cómo entrar en el reino de los cielos. Tenemos que enseñarle a la persona cómo entrar en el reino de los cielos. Jesús dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la manera de entrar en el reino de Dios. Eso es lo que debemos estar enseñando siempre, en todos lugares. Nada que te da la entrada el fulano de tal, nada más hazle unas cuantas oraciones y mira, lo sacamos de ahí donde está. ¿Cuál lo sacamos ni qué nada? No tenemos potestad. Nuestro mundo es el de los vivos, muertos. No podemos hacer nada más por esa persona. Ni aunque gritemos, nos sajemos y hagamos peregrinaciones largas, no tenemos dominio. La palabra de Dios dice que no temamos a los hombres. Jesús dijo, les voy a enseñar a quién deben temer. A aquel que tiene la potestad de que después de muertos puede mandar al infierno. Él es el único que tiene la potestad después de muertos. De ahí nadie más. Ni aunque nos juntemos toda la tierra a pedir por esa persona que ya se murió en su condición, y esa condición va a responder, buena o mala, así va a responder. ¿Comprenden, hermanos? Hay que entrar legítimamente al reino de Dios. Hay mucha gente que quiere entrar, va a entrar. I'm sorry for you, pero va a entrar. Pero los que estamos aquí queremos entrar. Algunos ya estamos adentro. Porque la fe en Jesucristo y la evidencia nos hace entrar. ¿Verdad? Supóngase que va a haber una actividad y solo se entra con boletos. Y hay quienes falsifican boletos, ¿verdad? Y resulta que a usted le da el boleto, el original. Y usted quiere ir a esa actividad. Y usted está seguro que ya está adentro. ¿Qué lo tiene tan seguro de que ya está dentro del salón? Ni siquiera se ha llegado la fecha. Y se va a preparar y se va a listar. ¿Qué lo tiene tan seguro? Porque el boleto lo dice. Pero si por ahí hay un boleto falso que se mira que es bueno y yo dudoso será, bueno, falso. Bueno, yo me voy a listar a ver si paso. A ver si me dejan entrar.
Nosotros no estamos a ver si entramos en el reino de los cielos. Es que vamos a entrar en el reino de los cielos, porque Jesús nos está diciendo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es seguridad. No para que donde yo estoy, tal vez vosotros estéis. Tal vez es decir, a ver si lo logran ustedes, hombre. No es, sí lo van a. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El capítulo en Juan, donde estábamos, que es Juan 3, ¿verdad? Juan 3, versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya sabemos que es el reino de Dios. Sabemos dónde está el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es reino? ¿Mm? ¿Qué es reino? Yo lo acabo de decir, ¿qué es reino? Es un territorio en donde sus habitantes los gobierna un rey. Ese es reino. ¿Y el reino de Dios qué es? Es justicia. ¿Pero qué es? No, pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el territorio donde gobierna Dios. Ese es el reino de Dios. Y ahí el reino de Dios trae todo lo que el hermano está diciendo. Que es un gobierno teocrático. Ya saben que es reino. Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? El cielo. Está en el cielo. El reino de Dios está en el cielo. Su sede está en el cielo. Si está aquí en la tierra, ¿para qué vamos al cielo? ¿Para qué aspirar a ir al cielo? Si está en el corazón, entonces ¿para qué aspirar a volar? El Señor solamente nos trajo a mostrar lo que su reino representa, lo que su reino es. Pero la sede no está aquí, está en el cielo. Por eso es que dice Tesalonicenses, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, ¿verdad? No todos dormiremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se sonará la trompeta, todos volaremos. Los muertos de Cristo resucitarán primero. ¿Para dónde? ¿Para qué van a resucitar? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente transformados en las nubes y para nuestro encuentro ¿con quién? Con el Señor. ¿Y a dónde nos vamos? Al cielo, para estar siempre con Él. ¿Y cómo se llama ese cielo? Reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Nosotros seremos los gobernados de Dios allá en el cielo. Ese será el verdadero reino de los cielos. Aquí, hermano, el Señor ha mostrado cómo es su reino. Pero de los gobernados por Dios hay algunos desobedientes. Y en el reino de Dios todos van a ser obedientes. Aquí hay algunos desobedientes. Seamos sinceros, nosotros que luchamos, algunos de nosotros de vez en cuando desobedece a Dios. Y en el reino de los cielos todos obedecen a Dios. No hay ni uno que se vaya a hacer lo contrario, a rebelar. No hay ni uno. Para entender el reino de los cielos les puse el ejemplo de las embajadas, de los países en las naciones. Pero no significa que el país está metido en otro país. Significa que esa embajada representa algo del país original y que le surte privilegios a las personas.
¿Cuáles son esos privilegios a las personas? Por ejemplo, si inmigración agarra a un indocumentado de X país, la embajada entra a trabajar para brindarle la ayuda posible y defenderlo porque es ciudadano de su reino. Y le da toda la cobertura. Lo cubre, lo protege. No que lo vamos a maltratar así. No, tú no me maltratas así a esta persona porque es de mi reino. ¿Verdad? Y le hace gozar de privilegios que esa embajada tiene. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Cualquiera que quiere venir a este país con una visa de turista, de trabajo, tiene que abocarse al representante que está allá en Guatemala. Ese es el privilegio que da la embajada a ese país. Y todos los que quieran entrar tienen que abocarse a través de esa embajada. No significa que Estados Unidos llegó a Guatemala, porque no llegó, sino para qué se viene la gente. Allá siguen usando quetzales, ¿verdad? Ahora, para entrar a ese reino de Dios, reino de los cielos, reino de Cristo, es necesario nacer de agua. ¿Y qué es nacer de agua? Para nacer de nuevo se necesitan dos cosas: nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Bautismo. El bautismo es el nacimiento de agua. Juan 3:22. Juan capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y Juan también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, el nacer del agua, el nacimiento del agua es ese, el bautismo, porque está influyendo el agua en ellos o en las personas. Dice que había muchas aguas, porque el bautismo se requiere que haya muchas aguas para que la persona entre a esas aguas y se cubra por esas aguas. El bautismo no es un chorrito de agua tirado en la cabeza. Eso no es bautismo. Imagínese usted al que va a bautizar un bote aquí de spray. Y ya te bautizo. Eso no es bautismo. Porque el bautismo tiene relación con el sumergimiento de la persona en el agua. Y por eso es que la escritura dice que cuando bautizaban donde había muchas aguas. Vuelvo a leer, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. La mayoría de personas, cristianos, cuando hablamos de convertirnos al cristianismo o de aceptar a Cristo, nos referimos al bautismo del agua, ¿verdad que sí? Y en todos, la mayoría de cristianos bíblicos, usamos la misma manera en que bautizó Juan Bautista y los apóstoles, que era sumergir a la persona en el agua. Esto significa su sepultura, ¿verdad? Cuando muere al mundo y se sepulta, ese cubre su cuerpo. Eso es el bautismo. Y esto es el nuevo nacimiento. En Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo tiene que ser donde hay muchas aguas, porque Jesús subió del agua. Subió, ¿qué quiere decir? Que estaba adentro del agua.
No piense que subir es usar de unas escaleras. No, es subir, es también ascender. Estar metido en el agua y de repente ascender. En la actualidad, los que he bautizado por la gracia de Dios, he usado la misma técnica que aprendí, en la misma técnica en la que me bautizaron, que es poner a la persona en el agua y vas para atrás. Pero ¿cuál será la manera de bautizar? ¿Será así para atrás? ¿Será para adelante? No, puede ser hincadito en el agua. La idea es meterlo en el agua. No necesita que vaya para atrás. No, la idea es que se meta en el agua. No le importa si se mete para adelante, para atrás, para un ladito, se sienta. La idea es meterse en el agua. Ese es el bautismo. Ese es el nacimiento del agua. Y muchos de nosotros lo tenemos. Y hay quienes necesitan ese bautismo. Porque si no, no pueden entrar en el reino de Dios. Pero hay quienes enseñan que no es necesario el bautismo. Solo creer solamente. Si tú crees, ya eres salvo. Pero la Biblia nos enseña que el nacimiento, que el que no nace de agua, no entra en el reino de Dios. O sea, es obligatorio. Aquellos que piensan que solo por creer y no se bautizan en agua van a entrar en el reino de los cielos, están equivocados. La Biblia dice que los que nazcan de agua, hago la observación, hay casos especiales. Hay casos especiales como por ejemplo, un ancianito muy enfermo, que ya en sus últimos días aceptó al Señor y se arrepintió y creyó en Jesucristo. Por condición médica no lo pueden sacar del hospital o del asilo, mucho menos meterlo en agua. Bueno, son casos especiales que ahí Dios y Él. No digo que no digo que sí, pues es Dios y Él. Pero todos los que tienen oportunidad tienen que hacerlo a través de las aguas. A través de las aguas. Marcos 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces quiere decir, esto respalda lo que estamos tratando acerca de nacer de nuevo. Y que los que nacen de agua y de espíritu entran en el reino de Dios. Porque dice que el que creyere y fuere bautizado. No es el que creyere o, ¿verdad? La palabra y lo está ligando, que es paso 1, paso 2. La palabra o es una opción. O haces el 1 o el 2, el resultado es el mismo. Este versículo no, el resultado, no hay opción. Es el que creyere. ¿Creyere en qué? Creyere en Jesucristo, que Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el que gobierna ese reino en los cielos y que solamente a través de Él hay entrada en el reino de Dios. Entonces, a la hora de creer en Él, yo tengo que hacer conciencia y arrepentirme. Por eso Juan Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para tener acceso en el reino de los cielos hay que cambiar de vida y para eso hay que nacer de nuevo. Si no, no entra la persona. ¿Están comprendiendo, mis hermanos? En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A ver, y aquí una cosa. ¿Cómo se sepultan a las personas? ¿Será que nada más le echan tierrita? Cuando se muere una persona, bueno, te va a hacer un hoyito, pero hay chiquitito ahí, tierrita nada más, ahí que te quedes. ¿Verdad que no? Le cava un profundo agujero para que quepa ahí ese cuerpo y mucha tierra encima. Esa es sepultura, ¿verdad? El bautismo
solamente que en lugar de tierra se ocupa de agua. Y esto es lo que el versículo dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea que la sepultura se convierte en las aguas, ya sea de un río, ya sea de un lago, del mar mismo. Eso se convierte en la sepultura de aquella persona que se ha arrepentido y que quiere entrar en el reino de Dios. Porque mucha gente, hermano, se bautiza solo para pertenecer a una congregación. Y el bautismo no es para que pertenezca a X congregación, o para que le den un privilegio en la iglesia, o para que le den la mano de la chica que va a la iglesia. Porque hay quienes solo para eso se bautizan. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Pero la culpa no es todo de ellos, sino es del que los bautiza, pues no les enseña, no les dice. No les dice que lo único que causa el bautismo en la persona es el perdón de sus pecados con la aspiración a entrar al reino de Dios. Esa es la realidad del bautismo. Esa es la verdad. ¿Qué dice? Para muerte por el bautismo. Sigamos versículo 4 de Romanos 6. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, o es, en otras palabras, así también nosotros resucitemos en nueva vida. ¿Qué es lo que está, qué es este versículo? ¿Qué es el misterio de este versículo? Bueno, no es un misterio muy complicado, es cuando Cristo murió, cuando Jesucristo murió, a él lo sepultaron, ¿verdad? Y en esa sepultura estuvo por 3 días. Pero no estuvo por siempre, sino que al tercer día, por la mañana, resucitó. O sea, eso quiere decir que volvió a vivir. Ese mismo Jesús muerto, crucificado, ese mismo Jesús volvió a vivir. Eso es resucitar. Y esa persona que resucitó ya no era la misma. El mismo cuerpo sí, pero diferente naturaleza. ¿Por qué? Porque una mujer se acercó a él y lo quería tocar. Le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. O sea, todavía estoy en una naturaleza diferente a la terrenal que tenía antes. Antes me golpearon, antes me hicieron esto y lo otro. Ahora ya no soy el mismo. Entonces, esto es cuando una persona se bautiza. Cuando una persona se bautiza, tiene que arrepentirse de todo lo malo que haya hecho, de lo que se acuerde y de lo que no se acuerde, y querer una vida diferente. Entonces viene a Cristo Jesús. Perdón, Señor, por haber pecado. Y si fuere posible, pedirle perdón a las personas, ¿verdad? Porque ese es el verdadero arrepentimiento, no nada más que Dios me perdone, no, si fuere posible, a las personas, al vecino, hasta donde pueda. Yo una ocasión cuando tomé Santa Cena, yo tuve que ir a pedirle perdón a un compañero de trabajo hace muchos años. Él era testigo de Jehová. Yo no tenía necesidad, porque el que me había ofendido era él. Pero yo sentía un peso en mí que no me dejaba, no me estaba permitiendo estar tranquilo para tomar la Santa Cena. Entonces, ¿qué fui a hacer? ¿Sabes qué? Yo hablé con él. ¿Sabes qué? Tal personaje, yo te vengo a pedir perdón. Si alguna cosa yo te he hecho mal, por favor, perdóname. Es que yo voy a tomar Santa Cena en la iglesia. Va a haber un culto y vamos a tomar Santa Cena, celebramos Santa Cena, y para ello yo debo estar tranquilo en mi conciencia, debo estar bien para recibir esto que voy a hacer. ¿Sabe qué me contestó la persona? Yo no sé ni qué vas a hacer, pero ya está bien, pues. Pues él desconocía este acto espiritual. Pero aunque me dijo está bien, así como que dice no me importa, yo me sentí en paz. Yo me sentí bien, ¿verdad? Las personas cuando van a entregar su vida a Cristo tienen que arrepentirse y pedir perdón a una otra, su vecino, su esposa, sus hijos, porque ofendieron. Hágalo, no piense que Dios va a perdonar así y va a quitar la enemistad. No, esa nos corresponde a nosotros.
y luego viene y se bautiza. Entonces, cuando esa persona vieja, maldiciente, desobediente, borracha, alcohólica, lo que sea, quiere cambiar de vida, viene a Cristo. Entonces dice, ok, te vamos a perdonar, pero tienes que hacer como Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? Tu muerte significa que tú tienes que sepultarte. Ay, ¿cómo es eso? Pues sí. Pregunta como Nicodemo, ¿y cómo será eso? Bueno, pues vamos a un agua, te vamos a educar en este aspecto, te vamos a instruir en este aspecto y luego te vamos a llevar unas aguas profundas. No tan profundas para que no te ahogues, pero profundas suficientes como para que te cubra el agua. Y eso significa que tú has muerto. Has muerto a ese viejo hombre. Y que cuando salgas de ahí, eso representa la resurrección de Cristo. Y tú debes salir de ahí nuevo. Una nueva vida. Ahí empieza lo que se llama nacer de nuevo. Gracias a Dios por todos aquellos que lo han hecho bien. Lástima por aquellos que han tomado el bautismo como un juego. Yo conozco cuántos hermanos han tomado el bautismo como un juego. Y uno le da clases y les enseña lo serio que es el bautismo. Sí. Al final, mejor ni los hubiera bautizado. Estaban bien así. Porque ahora están peor. Ahora hay mucha más carga sobre ellos. ¿Cómo van a escapar de eso? A través de Cristo. Que Dios tenga misericordia. Volverse a bautizar ya no pueden porque ya fue invocado el nombre de Jesucristo sobre esas personas. Porque el bautismo tiene que invocarse el nombre de Jesucristo. Es el sello. Aleluya. ¿Dónde queda el bautismo de los niños entonces? ¿Dónde queda el bautismo por los muertos? Porque hay quienes bautizan por los muertos y hay quienes bautizan a los niños. ¿Saben por qué bautizan a los niños? Porque dicen que tienen el pecado original y el pecado del padre se traspasa a él. Eso es falta de conocimiento bíblico. ¿Sí sabían eso? Porque para entrar en el reino de los cielos necesitan nacer de nuevo. Pero ¿qué dice la escritura? Entonces, si el requisito para entrar en el reino de los cielos es ser de agua y de espíritu, pues allá estamos con el bautismo de agua, ¿verdad? Estamos claros. Personas conscientes que han pecado contra Dios son los que califican para el bautismo de agua. Personas que no están conscientes, bebés, niños, no están conscientes de que se han hecho bien o hecho mal, ellos no califican. ¿Cómo yo sé eso, hermano? Bueno, veamos Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Aleluya. El reino de los cielos. ¿Y quiénes entran al reino de los cielos? Los que han nacido de nuevo. Y los niños no califican para nacer de nuevo porque ellos ya están calificados directamente, porque de los tales es el reino de los cielos. No necesitan bautizarse. En inglés dice, you know what I mean. ¿Sí saben lo que significa, hermanos? Significa que hay personas que han vivido engañadas solo por no entender la escritura. Es que para entender la escritura necesita uno leer y pedirle a Dios dirección, sabiduría, y no imponer solo porque así pienso, así digo. Estaba leyendo anoche algunos dogmas. ¿Alguien ha escuchado que la palabra dogma? No dona no, dogma. Hay religiones, una en especial, que usa dogmas para enseñar e imponerla
a la gente que ellos enseñan. Y dogma es una enseñanza que, tengo la palabra, infalible. O sea, lo que está escrito ahí no se puede cuestionar. Está y así es, y es verdad. Y nadie la puede cambiar. Ese es dogma. Estaba leyendo algunos dogmas ahí y me interesó mucho la ascensión de María. Ese es un dogma. Esa es una verdad que no puede, o sea, que no tiene por qué cuestionarse. Es así, así es, y así se cree, y así es verdad. Me estaba cuestionando dogma, este dogma. En el año 500 y pico, no, 1500 y tanto, se instituyó este dogma de la ascensión de María por el Papa Pío VII. B más 2 rayitas es 7, ¿verdad? Séptimo. ¿Y por qué pusieron eso? Porque uno se calentó la cabeza y le comentó a otros y otros. Entonces la gente empezó a solicitar y a enviar cartas al sumo señor para que declarara que ese era un dogma de fe. Y a partir de esa fecha, donde quiera, aunque no lo pruebe, con la Biblia. ¿Se acuerdan en una ocasión que estábamos comentando de una persona que me dijo que volviera? ¿Se acuerdan? Esta era la otra pregunta. Que me dijera en la Biblia dónde se encuentra la ascensión de María. Y yo me regreso. Sin pensarlo, ni más ni menos. ¿Dónde se encuentra, hermanos? En ninguna parte, solamente en un libro de los dogmas. Con ningún versículo bíblico de respaldo. Al igual que el bautismo de niños. Pero los niños no necesitan. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros los adultos no tenemos eso. La tuvimos. Tuvimos el ticket, el boleto y lo perdimos, hermanos. Lo perdimos por andar allá de pachanga en pachanga, por andar allá haciéndonos la vida difícil. Perdimos el boleto. Pero ¿qué sucedió? Que Cristo Jesús nos vino a decir, aquí hay otro, te lo encontré, ¿lo quieres? Ahora sí tienes que nacer de nuevo. Porque cuando estabas niño, no importa en qué casa, ni qué país, ni qué cultura, ni donde quiera que hayas nacido, tú pertenecías al reino de los cielos. No tenías que hacer absolutamente nada, ya entrabas. Qué dicha de los niños, ¿verdad, hermanos? Lástima que los padres no lleven a sus hijos. Los van a perder de ese reino. Se pierden los padres y se pierden los hijos. No sea así con nosotros, hermanos. No sea así con nosotros. Instruyamos a nuestros hijos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿Camino qué? Camino de Dios al reino. ¿Nos queda claro esto? Amén. Bautismo del agua. ¿Y por qué? Es que los niños no deben ser bautizados, solamente los que ya tienen conocimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es nacer del Espíritu? Hechos 1. Hechos capítulo número 1, versículo 4, 5 y 8. Dice, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último tierra. Ese es el nacimiento del Espíritu. El nacimiento de agua es el bautismo en agua, el nacimiento del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Hay denominaciones que no creen en esto, que dicen que solo fue para la época pasada. Si eso fue para la época pasada, entonces ¿cómo es? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué tiempo les dio a ellos para recorrer toda la tierra? Siendo el profeta Joel profetizó que vuestros hijos verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda. No digo sobre un poquito de gente, sobre toda carne. Todos los que creen en Jesús. Porque es la manera de entrar en el reino de Dios. Si esto fue para el Antiguo Testamento, entonces estamos perdidos. No vamos a entrar en el reino. ¿Comprenden? Quienes piensan de que el derramamiento del Espíritu Santo o el Espíritu Santo ya no debe ser un tema de conversación, de búsqueda en la iglesia, entonces están perdidos. Solo metieron un pie, el del agua. Nacieron del agua y lo metieron, pero el otro se les quedó afuera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario nacer del agua y está ligando, como dije anteriormente, no es una opción, es este y este, juntos. Quienes todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo tienen un piecito aquí y otro aquí. Y es necesario ser los dos. Hay un corito que dice, aquí no lo cantamos, pero dice, no lo quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. No lo quiero a los hombros, yo quiero nadar. Eso es solo para decir hasta cuánto quiero yo de Dios. Yo no lo quiero un poquito, ni aquí ni aquí. Yo lo quiero todo estar sumergido en Dios. ¿Verdad? Y ese sumergido en el Espíritu de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. No se ponga triste el que no. Dímese a seguir adelante, a seguir luchando, ir pidiéndole al Señor. Señor, necesito nacer del Espíritu. ¿Por qué es importante nacer del Espíritu? Ay, hermanos, ¿sabe de dónde vienen las mentalidades? Ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe de dónde viene esa mentalidad? Ay, es que me hicieron mala cara. Ay, es que hoy como que está frío y no quiero salir. Ay, es que hoy está caliente, no quiero ir al culto. ¿De dónde viene esa mentalidad? De alguien que no ha nacido del Espíritu. Porque quien ha nacido del Espíritu tiene al Espíritu. Y el Espíritu no tiene límites. No siente ni frío, ni calor, ni ve cosas que no ven. Como dicen ahí, que en la noche hasta los gatos se ven pardos. No, que ve la realidad. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Hay gente que batalla para orar, hay gente que batalla para acercarse a Dios. Tantos años en la iglesia. Necesita Espíritu. Sí, mis hermanos, es una realidad. Es una realidad, porque es el Espíritu que da poder. ¿Qué dijo el Señor? Y vosotros recibiréis poder. Y cuando reciban el poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si no reciben el Espíritu Santo, si no son bautizados, no van a tener poder. Se van a desanimar a la primera. Cuando empiecen a ser perseguidos, se van a desanimar. Pero por cuanto tenían poder, esa iglesia del principio, esa iglesia del Pentecostés, hermano, esta era una iglesia de poder.
Los perseguían a donde quiera que iban y anunciaban el reino de Dios para ser perseguidos más. No importa lo que tenemos, lo queremos, lo sentimos y es hermoso y queremos que otros lo sepan. ¿Sí? Eso es lo que hace el poder. ¿Usted cree que los pastores no? Hay un canto que dice: los pastores también lloran. Ajá, ¿cómo no van a llorar? ¿Cómo no van a llorar, hermanos? ¿Y quién los consuela? Dios es el único que consuela. Las lágrimas del pastor son las que menos se miran en la iglesia. El pastor mira las lágrimas de los hermanos y los hermanos miran lágrimas a los hermanos, pero del pastor solo Dios la mira. Ajá. ¿Y cómo es que sigue adelante? Usted no se ha preguntado, bueno, esos pastores que nunca desmayan, parece que no se les baja el ánimo, nunca se enferman, siempre andan por aquí, por allá. ¿No se ha preguntado usted? No, ¿verdad? ¿Sí? Es el que no debe faltar al culto. Si hay 5 a la semana, a los 5. Si hay 3, a los 3. Si hay 2, a los 2. Llueve, truene, relampaguee, terremoto, maremoto, huracán, tornado, pandemia, lo que sea. ¿Verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? A través del Espíritu Santo. Es la única manera de sobrevivir a todo este desastre mundial. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da gozo, hermano. El Espíritu Santo que da alegría, que da motivación. Ay, hermanos, si no tuviéramos el Espíritu Santo hace ratos, ya estuviera yo vendiendo paletas en mi tiempo libre, cargando pallets, juntando aluminio, en lugar de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De verdad? Si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo que hubiéramos sido consumidos. Yo a veces veo personas que en su tiempo libre hacen un trabajito extra, y yo soy de esos, de sacar dinero extra de aquí por allá. Pero lo que falta es tiempo. Mejor unas 4 horitas, 5 horitas leyendo la escritura para alimentar a un pueblo y no darle unos nuggets de ahí recalentados o unos, ¿cómo le llaman? Unos huevos que ya vienen hechos, todos regalan, los riegan ahí 5 minutos y listo, ya está la comida lista. No, procurar que se alimente el pueblo, porque el pueblo tiene que entrar al reino, en el reino de Dios. Usted tiene que entrar en el reino de Dios. Usted tiene que entrar, hermano. Vamos a entrar en el reino de Dios. Para eso estamos acá, porque queremos entrar en el reino de Dios. Y necesitamos nacer del Espíritu. Hechos 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, esa fecha en que Jesús habló, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Dónde está el reino de Dios? En el cielo. ¿De dónde vino el estruendo? Del cielo. Un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablas. Aleluya. Y ese estruendo no lo escucharon solo ellos, sino que los de afuera. Bueno, ¿y esto qué pasó? Y se amontonó la multitud. Usted sabe la historia. Se amontonó la multitud y le dijeron: estos están borrachos, están llenos de mosto. Pedro dijo: no, momento, es las 9 de la mañana todavía. Esta no es hora de andar en esos asuntos. Lo que sucede es que lo que dijo el profeta Joel, esto se ha cumplido. Esto es lo que ustedes ven. ¿De dónde Pedro tenía tanta elocuencia? Del Espíritu Santo. Tanto que su mensaje, su sermón, dice que se convirtieron aquel día. ¿Qué se convirtieron? No que oyeron la palabra, no, oyeron. ¿Cuántas personas? Como 3,000.
Hay alguien que dijo, hoy para que uno se convierta hay que dar 3,000 sermones. Y a Pedro le bastó un sermón para 1,000. Ajá. ¿Y quién es el que habló ahí? Dios, el Espíritu Santo a través. Pedro no dijo, hoy ustedes los veo que están pobres comercializando, quieren ser ricos. Vengan al Señor, aquí hay riqueza, den. Ese es el evangelio que se está en muchos lugares. ¿Sí? El reino dijo una mujer hace unos años, dijo, yo te meto al cielo a punta de dólar. Esa es una blasfemia, una tontera, una herejía. Pero es la realidad en esos lugares. Es que a punta de dólar los quieren meter al cielo. Y la gente a punta de dólar quieren entrar porque es más fácil dar $1 que cambiar de vida. Es más fácil dar un peso que nacer de nuevo, que arrepentirse. Sí. Esa gente de dinero prefiere dar una ofrendita ahí solo para que a punta de esos dolaritos lo metan al cielo, pero no deja de ser fraudulento en sus empresas, tratando mal a sus empleados, lavado de dinero. Pero le han enseñado que a punta de $1 entran al cielo. Hermanos, Dios nos libre de semejantes tonteras. Debe orar por mí para que no me entre esa loquera en la cabeza. Ore por mí. Para no caer en esa tentación ahí que de repente, escuchen el dólar habla. Demonios hablan. Eso es no tener el Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, cualquier cosa le habla. ¿Por qué creen que hay apariciones por donde quiera? ¿Cierto, no? ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto? Nosotros no somos changos, no somos osos, no somos leones para que nos estén domando ahí. Y vas a hacer lo que yo te digo. Somos personas. Somos comprados con el precio de sangre preciosa de Jesucristo. No como para que nos estén dando a tole con el dedo. Somos, hermanos, comprados a precio de dolor. Por tanto, tenemos que valorar lo que costó dolor y edificarnos en nuestra santísima fe. Y sabiendo que para entrar al reino de los cielos no es cuestión de $1, no es cuestión de una caminata o de un peregrinaje a cierto lugar y así voy a entrar al reino de los cielos. No, incluso ni las largas oraciones nos entran al reino de los cielos. Eso lo practicaban los fariseos. No, ni las largas ni las repeticiones en las oraciones nos van a entrar al reino de los cielos. No, hermanos. Es nacer del agua, bautizarme y nacer del Espíritu. Que el Espíritu Santo me llene. Amén, hermanos. Ya voy acabando, no tengan paciencia, por favor. Vamos a tiempo extra. Hechos 8, versículo 14 al 15 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, ¿sí, verdad? La palabra. Hechos 14, ok. Amén, gracias. Ok, la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire qué tan importante es el ser lleno del Espíritu Santo. Tan importante que en Samaria se habían creído algunos hombres. Entonces movilizaron a Pedro y a Juan para ir a confirmarlos, a decirles: es necesario también que así como se bautizan en agua, en el nombre de Jesús en agua, es necesario que sean bautizados en el Espíritu Santo. De tal manera que, hermanos, el tema del Espíritu Santo en la iglesia primitiva era un tema caliente. Era un tema principal. Que todos procuraban ser llenos. Incluso
Algunos con tal de estar llenos dice que pagaban dinero, ¿verdad? Porque veía que se hacían milagros y había poder. Simón dijo, yo compro, yo quiero eso que ustedes tienen, para que yo también al imponer las manos las personas reciban. Algo que se enseñaba, no la acción de este hombre, no estoy diciendo eso, sino el Espíritu Santo en acción en las personas. Tanto era que el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, habla acerca de eso, que ya era demasiado énfasis en el Espíritu Santo, porque la gente estaba en eso, pero no era porque estaba en el Espíritu Santo, sino la ganancia que sacaban del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo reprende. Él no dice, no quiero que ya hablen más lengua ni profecía. No, él dice, no, yo quiero que todos hablen lengua. Que todos. Pero hágalo en orden. ¿Verdad? Es un tema que la iglesia necesita para poder entrar en el reino. En inglés me gusta como dice Kingdom of God. Me gusta esa palabra en el kingdom. Se siente como que, grande. El reino. Para allá vamos, hermanos. No se desanime. Para allá vamos. Ese es nuestro caminito, lleva a ese destino. Aquí gozamos de los beneficios del reino. Que oro al Señor que me sane y me sana. Ese es un beneficio del reino de Dios. Oh Señor, que estoy esperando que mi hijo se salve y se salva. Ese es un beneficio del reino de Dios. Oh Señor, estoy esperando que usted me ayude a crecer espiritualmente. Ese es un beneficio del reino de Dios. Pero lo que en realidad es el reino es incomparable. Pablo dijo, yo he visto cosas inefables que no le es permitido al hombre hablar. Cosas maravillosas. Reino de Dios, el reino de los cielos. Juan dice que había una multitud que estaban con vestiduras blancas y que cantaban y alababan al Señor. Ese es el reino de Dios. Para allá vamos, mis hermanitos. No se desanime, siga adelante. Si otros se desaniman, échele porras, usted siga adelante. No se desanime. No se desanime. Un día va a acabar toda esa dolencia. Un día va a acabar todo el problema desde aquí la tierra. Yo no sé a quién le gusta tener dolores del cuerpo. A mí no. Pues yo quisiera que todo eso se desapareciera. Y se va a desaparecer. No solo en la muerte, sino cuando sea transformado. Amén, hermanos. Estamos acabando poco a poco ya. Hechos 10, ¿qué leí? Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los gentiles. Hay quienes dicen que era para los judíos y que solo para la época, pero aquí la escritura me dice que era para los gentiles. Cornelio y su familia. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Es el Espíritu Santo que nos permite adorar a Dios, porque dice que cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y que cuando hablaban magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo tuve mi primera experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, cosa de otro mundo, hermanos. Cosa de otro mundo. Nada que ver con este mundo. Ni la máxima alegría de este mundo se compara con ese evento. Es esa acción, eso hermoso del Espíritu Santo. Uno se sale de este planeta, hermano. El cuerpo se queda, pero todo el resto se convierte en algo. Le voy a decir, es inefable. Tampoco yo tengo palabras para decir, para explicarlo, hermano. Pero mejor no se lo explico, sino mejor pruébelo.
Para que usted mismo sienta, tal vez va a ser diferente en usted, va a sentir más hermoso o menos, o no sé, ¿verdad? Dios sabe. Gloria a Dios. ¿Y cómo se logra nacer de nuevo, hermano? Ya hemos dicho que el reino de los cielos es ese territorio gobernado por rey, y nuestro rey es Jesús. Muy bien, ya hemos dicho que el nacer de agua es a través del bautismo del agua. Y ya hemos dicho que el bautismo, el nacer del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra eso? Nacer. ¿Cómo se logra, cómo logra un niño nacer del vientre de una madre? ¿Cuánto tiempo dura? 9 meses en una persona. En una persona 9 meses. Hay animalitos que duran 4 semanas. Hay unos que duran casi todo el año. 11 meses. Para que nazca. Entonces, ¿cómo es eso de nacer del agua y del Espíritu en una persona? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque tiene que nacer. Y para nacer tiene que haber un antes. ¿Verdad? Para que un niño nazca tuvo que haberse engendrado en la mujer una semilla, ¿verdad? Y que esa semilla empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y cuando se llegó el tiempo, así sucede con las personas. Así sucede. ¿Y qué es lo que se engendra? Veamos la palabra. Juan 3:9 dice, 9 y 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios perdón, no, este no es. Santiago es. Santiago 1:18 dice, Él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es lo que hace que una persona empiece a dar forma para su nacimiento? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente semilla corruptible, o sea, esto es la semilla del hombre, sino de incorruptible, escuche bien esto, ahí está la clave, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que da paso al nacimiento? ¿Qué es lo que se engendra? La palabra de Dios. ¿Sabe que en nosotros, hermanos, en algún momento Dios dijo, aquí le voy a poner la semilla a este hombre? Le voy a poner la semilla a hermano Javier. ¿Cuánto duró Javier para que naciera? Años. Ajá. Años. Años. ¿Cuánto duró en Ernesto? Aproximadamente 1 año y pico. ¿Cuánto duró hermana Elizabeth? ¿Cuánto duró desde que la semilla se puso en su corazón hasta nacer del agua? 22 años, pero el momento que escuchó por primera vez la palabra de Dios, ¿cuánto? ¿Usted creyó? 22 años entonces. 22 años. Le ganó. ¿Sí? Mateo, capítulo 13, versículos 18 y 19. Y luego el 23 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra
y da fruto y produce 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Saben dónde comenzó todo el tema de nacer de nuevo en nosotros? A través de la palabra de Dios. Ninguna persona nace de nuevo si no oye la palabra de Dios primeramente. Ninguna persona. Para que nosotros, hermanos, naciéramos del agua, para que nosotros nos bautizáramos, tuvo que haber oído palabra. Y es palabra de reino. Esta frase está mal aplicada en algunos lugares. Palabra de reino. Te voy a hablar palabra de reino, ¿no? Palabra de reino. Cosas terrenales. Está hablando de cosas terrenales, riqueza. Tú eres hijo del rey, por lo tanto eres una princesa. Eres un príncipe de Dios. Eso no es. La palabra de reino es la palabra de Dios, la que trae salvación a las personas. Y esa palabra de salvación es la palabra que fue sembrada en nosotros. Y es la palabra que necesita ser sembrada en muchas personas que nosotros tenemos que ir a hablarles. Tenemos que llevar, somos el sembrador. Así como sembraron en nosotros la semilla, así tenemos que ir nosotros. ¿Para qué? Para que más y más entren en el reino. No es por lo que se ha oído por allá que entran al reino de Dios. Es según la palabra, a través de nacer de agua y espíritu. Pero esto viene, hermanos, cuando la palabra de Dios entra y se siembra en una persona. Hay personas que un mes, 2 meses, otras un año, es decir, hermano, muchos años. Pero esa semilla va a dar fruto. Va a salir esa semilla, va a salir esa semilla. Puede tener varios efectos a la hora de salir. Uno, los pájaros vienen y se la llevan. 2, el monte la ahoga. 3, porque no hubo suficiente profundidad. Creció, pero se secó. Pero hay lugar bueno. Ese lugar es el suyo, hermano. Ese lugar es el suyo, donde Dios sembró y ahora dio fruto. Nació de nuevo. Por eso ahora usted no gusta de lo que le gustaba antes, ¿verdad? Que antes, fin de semana, algunos baile, otros. Ahora ya no. ¿Cierto? Oh, ahora, mira que vamos a ir al culto. Parece que estamos hablando de cosas extrañas y aborrecibles, pero ahora vamos al culto. Vamos. Antes, cuando leer la palabra de Dios, ahora hay que leerla y horas. Porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos los mismos de antes. Jamás seremos los mismos. Por lo tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo, ahí voy terminando, hermano, a todo aquel que ha nacido de nuevo, dice Juan, primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 9 al 10. Por tanto, todo aquel que ha nacido de nuevo, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, o sea, la semilla de Dios, que es santo, permanece en él y no puede pecar. Mire cómo es eso, no puede. No es que no debe, es que no puede. Hay algo que le impide cometer pecado. Es la simiente, la palabra de Dios que entró a esa persona y que lo hizo nacer a una vida nueva. Y no puede pecar, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Es la explicación. No puede pecar porque es nacido de Dios. Todos los hijos todas las personas que son nacidas de Dios no pueden pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, este no es de Dios, y por lo tanto la semilla de Dios no estuvo en él. A él lo van a meter a punta de dólar.
Pero los hijos de Dios no es con oro ni con plata, sino con su Santo Espíritu. Poder de Dios. Y termino con este versículo que el hermano mencionaba, hermano Javier. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cualquier persona que está en el reino de Dios practica justicia, practica el gozo, practica la paz. Cuando usted ve a personas que no tienen paz en su corazón, personas que andan mal en la iglesia, no han nacido de nuevo, por lo tanto no tienen esto. Pero personas que aunque le hagan esto, le hagan aquello y lo que sea, perdona, ama, ora, se va con él 2 millas, da la capa. Este ha nacido de agua, este ha nacido de Espíritu. Hermanos, yo sé que me extendí bastante, pero que esta palabra haya llegado a su entendimiento, para entender cómo realmente es que se llega a entrar en el reino de Dios. Y si alguno siente que no ha entrado en el reino de Dios, tiene tiempo de buscar estas cosas que he dicho: el nacer de agua, nacer de Espíritu. Vamos a ponernos en pie y gracias por su atención, hermanos. Aleluya, gracias a Dios que nos da ese tiempo de estar en su casa. Vamos a hacer reconciliación con Dios. Vamos a hacer meditar nuestras propias vidas y entender en qué estamos mal y decir: Señor, usted nos ha otorgado un reino en los cielos, un reino celestial, un reino eterno, un reino inconmovible, un reino, Señor, en el cual